Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quería saludarles y darles la bienvenida a esta clase, que vamos a trabajar aspectos de em, marcos teóricos, ideas y teorías que vienen desde las ciencias sociales y que las hemos ido vinculando a la terapia ocupacional y a la intervención en discapacidad. Y para esta primera parte de esta cápsula, les voy a compartir algunos conceptos teóricos. Y estos van a estar de manera simultánea presentes para el magíster de ocupación y terapia ocupacional y para el seminario bibliográfico. En una segunda parte, en una segunda cápsula, voy a hacer algunas especificaciones más orientadas al magíster y otras más orientadas al seminario que está vinculado a la discapacidad. ¿Ya? Así que muy bienvenidos, mi nombre es Pamela Gutiérrez, ya nos conocemos y espero poder compartirles algunas herramientas, como señala el autor Michel Foucault, cuando él construye sus conceptos y sus teorías, él habla de una caja de herramientas, que son eh, recursos para pensarnos el estar en sociedad y ver cómo se configuran las distintas experiencias personales y cómo nos configuramos hacia nosotros mismos y mismas en lo que se denominaría aquí en este marco conceptual, en este marco teórico que vamos a trabajar, como nos configuramos como sujetos y sujetas. De cara a lo que estamos trabajando, también vamos a hablar de los sujetos y sujetas de intervención, que son quienes están participando de los procesos interventivos y sobre los cuales se dirigen prácticas y discursos que los configuran como un cierto tipo de configuración de su ser. Si lo digo en un ejemplo, si yo voy o usted va al gimnasio, ¿quién es el sujeto interventor? El profesor, la profesora de gimnasia o del gimnasio tiene una construcción de discursos y prácticas a su haber que pone a disposición para cuando llega alguien y le pregunta, qué quieres lograr? ¿Algo cardio? ¿Algo más respiratorio? ¿Qué capacidad quieres mejorar? O a veces no se nos pregunta, pero se disponen esos saberes hacia la persona que viene a recibir la, la intervención. Y por otra parte, quien recibe la intervención, si en este caso estamos haciendo el ejemplo que somos nosotras y nosotras, nos configuramos como sujetos de esa intervención por ese momento, no es que permanentemente estemos, pero tal vez modificamos lo que son nuestras rutinas, adquirimos hábitos y sugerencias que nos han dado el profesor y la profesora de gimnasia y vamos reconfigurándonos en nuestra subjetividad de acuerdo a esa práctica y a ese discurso. Bueno, esos procesos son los que están inmersos en la sociedad y es lo que va configurando cotidianamente nuestras relaciones entre unos y otros. Si lo vinculamos a temáticas de género, por ejemplo, eh, cotidianamente estamos interpelados a responder a los mandatos de género respecto de las demandas cotidianas, por ejemplo, en casa, que quizás para, no sé, yo lo voy a decir desde mi experiencia, quizás por la configuración que yo he tenido de mi historia, ver una situación como un desastre, no lo tengo tanta tolerancia como tiene mi pareja que tiene otra configuración histórica respecto a las relaciones del cuidado de la casa, y él puede responder con más tiempo del que yo tengo que responder con una urgencia que me viene como de dentro. Y si yo no hago una reflexión respecto de cómo yo me he configurado en esa naturalización de que las mujeres debemos dar respuesta a los cuidados y al cuidado de la casa, uno reproduce y no transforma. Entonces, estos marcos teóricos que vamos a revisar o conceptos que pueden ser un poco palabras nuevas para algunos de ustedes, principalmente se los digo desde lo concreto hacia los conceptos que vamos a trabajar porque nos sirven para pensarnos el cómo habitar lo social y también desde una perspectiva crítica para pensar la intervención en la que somos partes en los contextos de salud en los que participamos. Así que eh, les voy a invitar a que revisemos algunos conceptos. Después vamos a ver algunas aplicaciones en torno a lo que fue mi investigación de tesis doctoral, pero como les digo, después mi idea es que podamos trabajar en este espacio unos 15 minutos más teóricos, hacer una pausa y puedan tomar el que estimen de los otros dos aspectos. Entonces voy a compartir acá pantalla para ayudarme.
porque la memoria es frágil, en estos días más parece. Entonces, algo importante que vamos a partir es con el concepto que desarrolla Michel Foucault, que se llama gubernamentalidad, que tiene que ver con las lógicas de gobierno del sí mismo en relación también con los otros. Foucault lo define como el contacto entre las tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo. Es esa cotidianidad de las prácticas de relaciones en los cuales nos vamos como modulando unos con otros y nos vamos haciendo gestos, no solo palabras, gestos, guiños, reconocimientos que van modelando lo que consideramos que es lo adecuado o no en nuestras relaciones. Ahora esto está bajo un concepto de poder bien amplio. Las configuraciones como clásicas del concepto de poder se venían dando desde una lógica jerárquica, como el poder ejercido de arriba hacia abajo, desde quienes lo detentaban y quienes lo tenían que soportar. No sé, como la línea, por decirlo, el poder feudal, una cosa así. Pero en la lógica Foucaultiana, Foucault hace una transformación importante de la conceptualización del poder y lo define como algo que está presente en todas nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana. Él acuña un concepto que se llama microfísica del poder, o sea, que no es solo un poder jerárquico que se ejerce, voy a decir, como de las Fuerzas Armadas o desde las fuerzas del orden o desde los gobiernos hacia los ciudadanos y ciudadanas, sino que es algo que está presente en nuestras relaciones cotidianas. Y puede ser contemplado como una acción que guía las acciones, intenciones y decisiones de otra persona, dejando una parte de libertad, pero también moldea las vías a través de las cuales las personas ejercen su libertad. ¿Por qué lo acuño desde Rawls? Nicholas Rawls es un autor inglés que muy vigente, digamos, sigue todavía publicando muchas cosas muy interesantes, y él plantea, es como de la línea de los post-Foucaultianos, de que esta proyección de individualidad, de libertad que oferta el capitalismo y el modelo neoliberal es también una manera de regular a las personas para que en el ejercicio de su libertad se consideren que son individuos autónomos, pero que eso está configurado también como una estrategia de gobierno o de gubernamentalidad. Ahora esta noción se refiere también a las técnicas del dominio de sí. O sea, Foucault va mostrando que si bien hay una época, y que todavía existe, en donde están puestos las disciplinas, en donde se nos regula a través del tiempo, el espacio, los cuerpos, los horarios, la rutina, eso es algo que coexiste con una autorregulación del sí mismo, y como les daba el ejemplo del gimnasio antes, cómo termina uno introyectando estas prácticas y hábitos que son adecuados para su vida, pero con una como, ¿cuánto es de la definición de sí mismo o cuánto es de la definición que se viene dada desde afuera? O sea, como es como un juego, ¿no? Un interjuego. Entonces, un proceso en cuanto el uno se va modificando en las relaciones, en estas dinámicas de poder o de micropoderes. Si yo les dijera con una cosa muy sencilla, siéntese, si le digo a un hombre, siéntese bien, pues siéntese, hay una configuración hasta en el cuerpo de qué es un sentarse bien para un hombre, o si le dijera siéntese bien como mujer, también habría una configuración corporal de cómo es esa sentarse bien. Y eso es porque se ha introyectado a través de la historia, de nuestra trayectoria social, esos parámetros de lo que es lo adecuado, que no necesariamente es lo que nosotros quisiéramos hacer. Por eso es importante la perspectiva crítica y reflexiva en torno a estas dinámicas de gubernamentalidad. Ahora, otro aspecto que es importante para mí compartirles en relación a esta clase de conceptos, este inicio de clase de conceptos, es que estos procesos se van instalando en lo que hablábamos al comienzo, en una dinámica procesual que configura subjetividades, como una forma histórica sujeta a los discursos y prácticas que la sociedad establece. O sea, el ser madre del 1980 o ser madre del 2020 se configura en un contexto histórico diferente,
sobre discursos y prácticas vigentes que son distintas a las que hubieron en el 1980 o en el 1890 y que constituyen una subjetividad distinta en ese ejercicio de ese ser sujeto, sujeta, mujer, madre, o madre, abuela, u otras configuraciones. Ahora, este proceso de la subjetividad se va instalando en el cuerpo, como hablaba antes cuando les decía esto de siéntase adecuadamente, y se va introyectando con un concepto que lo podríamos asociar a identidad, pero que no tiene la dimensión más estática, sino que muy dinámica y relacional y transformativa, que hace que ustedes, por ejemplo, se estén configurando como egresadas a, a asumir en sí el ser profesionales y el transformarse en referentes de sus equipos respecto de ciertos temas cuando antes eran estudiantes que estaban en formación. Entonces eso va ocurriendo. Entonces, estas prácticas operan en el contexto social en donde hay ciertas dinámicas que van, dimensiones de poder, que van configurando qué es lo normal, ¿no? Lo hablamos en el seminario de discapacidad, este concepto de la discapacidad desde como llevar el cuerpo a la norma continuamente y cómo, qué efectos subjetivos, y aquí me sirve el ejemplo, tiene eso para una persona que quizás nació con una condición de diversidad, pero que en el contexto social se entiende que eso es un aspecto negativo, no hay un valor por la diversidad, entonces su única posibilidad de subjetivarse, o una de sus mayores posibilidades de subjetivarse, si es que no opera en esa relación social con otros discursos y prácticas, es ser sujeto en falta, o ser sujeto en menos, porque está como nunca llegando al estándar del cuerpo normal, y está siempre rehabilitándose, como este proceso de rehabilitación es continua. En los procesos de internación y residencia Sename de niños y niñas y adolescentes, se configuran planes individuales que se renuevan cada 6 meses. Y pareciera que nunca hay posibilidad de alta, o sea, continuamente tiene que haber objetivos, continuamente tiene que haber mejoras, pautas que remitan a las evaluaciones, que permitan mejorar aspectos que en 6 meses más van a haber otros. Y no digo que no sea necesario trabajar habilidades, pero como que hay una lógica, ¿no? Por una parte, de marcar la intervención continua en una lógica de estandarización y evaluación, entonces eso subjetiva a quien interviene, y por otro lado al sujeto de la intervención, que lo pone como un sujeto de intervención continua. Hay un texto que habla del never ending, o sea, esto no acabará nunca, que nunca eh, posiblemente otras posibilidades podría ser reconocer una condición y abordarla como parte de la identidad o la subjetividad propia y gestionarla de una manera no medicalizada o no terapéutica permanentemente. Entonces tenemos que estos conceptos de subjetividad operan en lo social, pero se van enmarcando en lo que es el cuerpo. El cuerpo no es un lugar en que se lleva a cabo una construcción, sino una destrucción a raíz de la cual se forma el sujeto de la normalidad. Bueno, esto es más puesto en la crítica, de que estamos continuamente sujetos a esta norma, pero yo diría que en el cuerpo operan estas tensiones, o tensiones en el cuerpo dicho como el depositario de estos discursos y prácticas que interactúan y configuran el cómo somos y lo que hacemos. Ahora, Foucault también habla de que esto no es un proceso solo de sometimiento, o sea, como que yo me someto a esto y no tengo ninguna escapatoria, sino que hay una posibilidad de sujeción-agencia, como cuando la subjetividad desborda los fines normalizadores y se asume, por ejemplo, un insulto, que es que le digan a alguien que es raro, que es gay, a que se hable del Día del Orgullo Gay, o sea, hay una transformación reivindicadora de ciertos discursos que han sido negativos en el orden social desde los grupos que han sido discriminados. Ahora no son procesos que se cierran y se abran, son continuas tensiones. El sujeto, dice Foucault, nunca se constituye plenamente en el sometimiento, sino que se constituye repetidamente en él, y es en esa repetición en el que es posible que no haga la repetición como ordena el poder y que tenga posibilidades de innovar y abrir posibilidades de agencia. ¿Ya? Entonces, como les decía, estos son algunos conceptos
que operan en el cuerpo, pero en un contexto de dispositivo, que es otro concepto que acuña Foucault y que está desarrollado por autores como Deleuze y otros seguramente, que son los que yo conozco, en donde señala que el dispositivo sería como, voy a decir, en dónde opera esto, que son prácticas discursivas como no discursivas, o sea, lo que se dice y lo que se expresa no solo con la palabra. También son las instituciones, las disposiciones arquitectónicas, las reglas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, o sea, es lo social, es lo que opera en la dinámica relacional que está configurando continuamente dinámicas de saber, poder, que configuran subjetividades específicas y de las cuales nosotros somos parte. Somos parte como sujetos interpelados. Hay un concepto de si no me equivoco, Althusser, que habla de la interpelación y lo trabaja Judith Butler, que es cuando se te nombra, por ejemplo, si a mí en este momento alguien me nombrara y me dijera mujer y yo miro, es porque me considero en esa subjetividad. Es como la interpelación hacia el sujeto. Si en la calle alguien grita ayuda y uno se siente interpelado, responde, se constituye eh, en esa respuesta al llamado, uno se define constituido, digamos, de esa subjetividad que se interpela. O madre, y uno responde al llamado, no sé cómo decirlo. Puede ser distintas expresiones, pero es una manera de expresar de que estamos constituidos también de diversas subjetividades. Entonces, creo que acá, sí, esto no lo voy a dejar de compartir. Entonces, como vemos, tenemos algunas herramientas, ya estoy llegando a mi tiempo que pensaba, que configuran lo social y son herramientas desde la psicología que nos permiten ir pensando cómo nos vamos relacionando unos con otros en los procesos, lo voy a llevar ahora, de la práctica profesional. Entonces, como terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, trabajamos en la... Disculpenme un segundo, voy a cerrar. Esto no me lo esperaba, que es la música del vecino. No quise cortarlo porque ya voy llegando al final. Entonces, estas herramientas teóricas nos permiten pensarnos en nuestra práctica profesional, por ejemplo, como interventores e interventoras, desde cómo nosotros generamos procesos de subjetivación hacia otros. Por ejemplo, si yo considero al sujeto con quien trabajo como alguien pasivo, probablemente será mi paciente y lo voy a tratar como receptor de una intervención que está predefinida. O si yo lo considero como alguien activo en los procesos de resolución de su intervención, voy a involucrarlo y le voy a preguntar respecto de qué es lo que quiere hacer. Por otro lado, la otra persona me puede querer a mí como un sujeto interventor directivo y que no le pregunte. O sea, voy a dar un ejemplo de mi práctica. Señor, ¿usted por qué viene acá a intervenir? O sea, ¿por qué lo mandaron a terapia? Ah, no sé, señorita, dígame usted. Entonces, ¿qué en esa persona mayor, en este caso, cuál será su práctica de relación con el sistema de salud? Que él se dirige a una intervención sin conocerla y que asume que esa otra persona debe saber qué es lo que él necesita respecto de, claro, yo decía cómo uno llega a diálogos, porque tampoco esa era la posición que yo quería tomar, entonces finalmente ir construyendo, bueno, cuénteme un poco, vamos viendo, yo le puedo ayudar, a usted le parece interesante, pertinente, porque ahí operaba muy fuerte el poder médico, o sea, aquí me mandó la doctora, así que yo aquí estoy entregado. Entonces, es un poco contarles que en las prácticas cotidianas de la intervención en salud se van configurando, como ejemplo, esto ocurre en lo social en todos los ámbitos, estas relaciones de saber y poder y que van constituyendo subjetividades y nos vamos constituyendo también en ellas porque son procesos relacionales. No hay sujeto intervenido sin sujeto interventor. Y la invitación es a repensar críticamente la intervención que hacemos desde estos marcos teóricos, porque nos permite ver que no todo es bueno en sí mismo, porque nosotros es algo que no desarrollé ahora
en la clase, pero estamos interpelados desde lo que se entiende una práctica que es buena en sí misma, como que vengan a terapia ya está ok, o sea, es también pensar eso, o sea, está bien, es lo que la persona desea, estoy respondiendo a los estándares que ella quiere o estoy también, obviamente, sujeto y sujeta a un dispositivo de salud más amplio que define estándares de lo que tiene que ser adecuado. Entonces, es como pensarnos la práctica respecto de estos efectos. Y pensarnos a nosotros cruzados en este engranaje de relaciones de poder saber en la cual operamos y que una perspectiva crítica nos haría más reflexivos acerca de las formas de cómo operamos la intervención, no la pondríamos buena en sí misma, la repensaríamos y la dialogaríamos para poder apuntar a una perspectiva más centrada en los aspectos del derecho y de la reivindicación de la dignidad de toda vida humana y de las reflexiones que ustedes estiman que sean las que deberían llevar su práctica. Porque creo que las comunidades dialogantes y los equipos de trabajo generan muchos procesos reflexivos y que son situados, entonces más que decir hacia qué, sino que hacia ese espacio que nos permite pensarnos en nuestras prácticas relevantes, significativas, éticamente bien pensadas o planificadas y realizadas. Así que eso por esta primera parte. Que tengan muy buena tarde. Estamos en contacto.